Yo quiero pedirle que usted abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 17, y desde el verso 8 leamos una historia que está narrada aquí en las Escrituras. Amén. Cuando usted lo tenga, gríteme amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, desde el verso 8, dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es a propósito del profeta Elías, que si usted recuerda había sido enviado por el Señor a soltar una palabra sobre aquella región, diciendo que no volvería a caer agua del cielo, no volvería a llover, ni siquiera iba a haber rocío desde el día en que él lo pronuncie hasta el día en que el Señor vuelva a soltar palabra a través de la boca del profeta Elías. Amén. Entonces él envió al profeta para que sea sustentado por unos cuervos en el arroyo de Querit. Usted conoce la historia, amén. El siervo lanza la palabra, el cielo deja de derramar la lluvia, los campos empiezan a secarse, la vegetación empieza a desaparecer, el alimento empieza a escasear, viene una sequía y viene una hambruna. Pero el Señor ordena a Elías que vaya a cierto lugar donde él tendría agua cuando los demás no tendrían. ¿Cuántos dicen aleluya? Oiga, hermano, yo no sé si usted escucha rumores de escasez, de crisis financiera, pero quiero decirle en esta mañana que el Señor puede darte una palabra que te abra las bendiciones donde los demás puedan estar atravesando escasez. Diga si no es poderoso que el Señor le diga: no va a haber agua, no va a haber comida, pero para ti habrá agua y habrá comida, pues enviaré cuervos que te den de comer en la mañana y que te den de comer en la tarde, y estarás a la orilla del arroyo, y cuando los demás estén sufriendo hambruna, sed, tú estarás en abundancia, estarás siendo alimentado, tendrás la belleza del arroyo corriendo a tus pies frente a ti, y todo aquello por la gracia del Señor. Hermoso que cuando sabemos que hay necesidad, cuando vemos que muchos están en escasez, el Señor nos muestra su gracia, su amor para con nosotros, dándonos provisión. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. No sé, quizás hay crisis, pero una palabra que el Señor te dé, diciéndote invertí en esto, hace aquello, puede hacer que tu historia sea diferente a la historia del resto de la nación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor manda al profeta allí al arroyo de Querit para ser alimentado por los cuervos, para tener agua en abundancia. Mas llega un momento en el que el Señor le dice al profeta: levántate, porque cuando el profeta suelta la palabra, el cielo deja de derramar la lluvia, y aún el arroyo en el que él está empieza a secarse a causa de la escasez de lluvia sobre el lugar. Es ahí cuando el Señor le dice al profeta: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Allí yo le he ordenado a una mujer, una viuda, que te sustente todo este tiempo hasta que vuelva a llover. Dice la palabra que la sequía y la hambruna duró 3 años y medio. 3 años y medio no llovió. 3 años y medio no había alimento suficiente. Y en toda la tierra empezaban a haber defunciones a causa del hambre, a causa de la sed. Y la gente iba muriendo y muriendo. Mas el profeta fue enviado a un lugar inusual, porque Sarepta de Sidón, como enseñaba la profeta Roxana la semana pasada, era la tierra de la enemiga del profeta, era la tierra de Jezabel.
Imagínese usted que el Señor le diga: anda a tal lugar y allí te voy a bendecir, y usted sabe que ese lugar está lleno de enemigos. Pero ¿cómo en ese lugar? Déjeme decirle, hermano, que el Señor a usted lo puede bendecir de donde usted menos se imagina. Que el Señor puede usar al que menos usted se imagina para cambiarle la situación a usted. El Señor es soberano, Él es todopoderoso. Él controla el universo todo. Lo creado, lo que usted ve, lo que no ve, está controlado por Él. Nada se escapa de su control. Absolutamente nada escapa del control del Señor. Aun aquellos que digan ser tus enemigos terminarán sin querer o queriendo bendiciéndote. Porque cuando el Señor da una orden, es: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos son obedientes en esta casa? A pesar de. Pero Señor, ¿no? De repente nosotros diríamos: Señor, pero usted está seguro que es allá. No se olvide que allá nadie me quiere, pero allá tengo que ir. Cuando el Señor nos da una palabra, Él se encarga de que esa palabra llegue a su total cumplimiento. No temas por las instrucciones que te dé el Señor, aunque parezcan arriesgadas, aunque parezcan imposibles. Si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es interesante cómo Sarepta, el lugar de los enemigos del profeta, significa horno. Sarepta significa horno, horno de fundición, aquel donde se refinan los metales. Sarepta era un horno de fundición para el refinamiento de los metales. Y cuando usted escucha esta historia, usted escucha a dos personajes siendo refinados por el Señor. En Sarepta había una viuda en el horno, pero a Sarepta también es enviado un profeta al horno del refinamiento del Señor. Y usted que esta mañana puede ponerse en la situación de cualquiera de los dos. Usted puede, es bueno escuchar la palabra y sentarse en la silla del personaje, porque muchas veces la escuchamos como una historia y no extraemos las enseñanzas del Señor a través de la historia. A veces es fácil escuchar y distraernos ahí en cosas vanas, el celular o cualquier cosa. El peinado de la hermana japonés debe ser ese alisado. Y estamos ahí porque el enemigo juega con nosotros y con nuestra mente y quiere robarnos la semilla. Se compró camisa el hermano, parece que le está yendo bien, y estamos pensando y perdiéndonos el mensaje. El pastor está hablando de tal cosa. ¿Cómo no vino fulano? Para él era esta palabra, capaz de grabársela. Y sentamos a otro en la silla del personaje cuando deberíamos sentarnos nosotros mismos. Y usted puede sentarse en la silla de Elías, el siervo de Dios, el profeta, o puede sentarse en la silla de la viuda, en el horno del refinamiento. En ese momento vemos dos necesitados que se encuentran a la puerta. Uno, un siervo del Señor. La otra ni siquiera pertenece al pueblo de Dios. En esta mañana vemos siervos del Señor, o vemos gente que fue invitada por primera vez a este lugar. Pero déjeme decirle que las dificultades
no son ajenas ni para los unos ni para los otros. El horno del refinamiento del Señor es para unos y para otros. Porque el Señor hace resplandecer el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Y los procesos del Señor son para todos nosotros. Si usted se sienta en la silla de la viuda, usted puede entender la condición en la que ella se encontraba y quizás decir: parece que la viuda soy yo. En primer lugar, la Biblia describe que la mujer era viuda, y ya eso encierra un montón de cosas. Eso ya encierra historia, eso ya encierra vivencias, encierra tantas cosas. Era una viuda, era alguien que tenía un matrimonio que había sido frustrado. Y bueno, y es hasta aceptable cuando la viudez sucede después de muchos años de disfrutar a su cónyuge, de ver a sus hijos que están grandes, que se valen por sí mismos. Es más llevadero. Pero ¿y qué si la viudez es cuando eres muy joven? Y yo no sé si esta mujer era una viuda mayor o joven, pero me parece que era joven porque tenía un hijo que dependía de ella. Y si usted se sienta en la silla de esta mujer, a lo mejor usted no sea su fracaso o la frustración matrimonial no es a causa de la viudez, sino a causa de la traición, del engaño, de la incomprensión, y tener que llevar solo o sola la responsabilidad sobre sus hombros de una criatura que depende totalmente de ti. Te hace entender la situación de la viuda. La primera descripción es que es viuda. Luego narra que la viuda no tiene recursos. Ella no tiene recursos porque se encontraba buscando leña para cocinar su última comida. Y usted sentado en la silla de la viuda puede derramar lágrimas en esta mañana. Sola, con alguien que ama mucho a cargo de ella, sin recursos, sabiendo que esa sería su última comida. Cocinar para comer con su hijo y dejarse morir para en poco tiempo estar amontonados en la esquina donde estaban los demás que habían fallecido a causa del hambre, de la sed que se vivía en ese tiempo. La situación de esta mujer en el horno de Sarepta, la condición de ella, una necesitada buscando su último pedazo de madera para comer su última comida y abrazar a su único hijo para partir. La condición del profeta, y siéntese en la silla de él un momento. El profeta al cual el Señor usa con poder tal que es capaz de abrir los labios y cortar la bendición de los cielos. La condición de usted que ora y la gente se sana. De usted que da un consejo y los matrimonios se restauran. De usted que es un vaso usado por el Señor, pero que también entra en el horno de refinamiento de Sarepta. Después de estar cómodo a la orilla de Querit, siendo alimentado por los cuervos, teniéndolo todo, tener que sufrir un cambio brusco, siendo removido de aquel lugar que te daba seguridad, que te daba comodidad,
para ser llevado al horno del refinamiento en Sarepta, para ser sustentado por una mujer que no tiene ni para ella. Dígame si no hay que tener fe para obedecer en estas condiciones al Señor. ¿Qué diría Elías al llegar a la puerta de Sarepta y mirar a esta mujer y que el Señor le diga: es ella, pedirle un vaso de agua? Y Elías mirarla y decir: no sé, pero por cómo está vestida y por lo que anda escarbando, no creo que tenga ni para ella. O la viuda, cuando el profeta le dice: dame un vaso de agua, mirar a este hombre. No sé si alguno de nosotros, ¿qué le hubiese contestado al siervo del Señor? Un vaso de agua, pero ¿no ves que ni llueve hace tiempo? Es lo más valioso que hay en este momento, y me pides a mí, que estoy escarbando la tierra para buscar con qué hacer un poco de fuego. ¿Qué le responderíamos nosotros? La respuesta de la mujer fue levantarse para ir a buscar el vaso. Yo no sé usted cómo es, pero déjeme decirle que una de las marcas de los hijos del Señor es el servicio. Ella estuvo dispuesta a servir, aunque era escaso lo que se le estaba pidiendo. ¿Cómo es usted cuando su cónyuge le dice: pásame el control? ¿Qué contesta usted? ¿Y vos estás tuco? Apágala la luz. Ah, el joven prendido en la cama está. Levántate y apaga la voz. ¿Cuáles son tus respuestas a tu cónyuge, que te estoy hablando de lo más íntimo ahí? O al hijo, cuando le dicen: hijo, me trae mis chinelas. El hijo. No se olvide que una marca de los hijos es el servicio. Una marca de los hijos es el servicio. Y esta mujer fue reconocida en la puerta por su servicio. ¿Qué si la mujer no le daba el vaso? Ella fue reconocida a la puerta por su servicio. Tu servicio puede marcar el comienzo a tu cambio de condición. El servicio tuyo a las cosas del Señor puede marcar la diferencia en tu circunstancia. Ah, no, pero hace frío para ir a la iglesia hoy. Tiempo, la verdad no tengo mucho tiempo. Y nos escudamos en nuestros rangos, nuestros grados, nuestros oficios, nuestro trabajo, nuestra billetera, no sé, todo. Ay, pero es que este dolor que tengo, no. Y nos justificamos a nosotros mismos para convencernos de que no necesitamos o no debemos, o que tenemos razones suficientes para no asistir a la reunión. Escúcheme, le estoy hablando de asistir. Ni siquiera usted está haciendo más nada que asistir. Pero hay gente que se levanta desde temprano a limpiar todo esto. Hay gente que está conectando cables y probando cosas para que quien nosotros invitamos pueda estar sentado cómodo, escuchando sin distracción la palabra del Señor. Y tu servicio en la casa del Señor es importante, porque marca la diferencia. Pero vemos muchos, me voy a incluir ahí para que no se sientan aludidos, que porque les duele la espalda no vienen, ni que lo fuéramos a sentar en tocos o en el piso. Dígale al hermano que tiene al lado: sirvamos al Señor. Lejos es pues la iglesia. Uy, me dormí. Quisiera que se duerma a ver para ir a su trabajo. No se duerme usted porque lo botan al otro día. Pero para ir a la iglesia, me dormí. Diga, pastor, que me dormí. ¿Cuántos dicen aleluya?
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oiga, cuando el Señor le pide algo que es escaso, pero que usted podría conseguirlo, y luego de pedirle eso, le pide además algo que usted realmente ya no tiene o cree no tener. También un pedacito de pan tráigame, por favor, señora viuda. Y la mujer sabía que tenía una tinaja con un puñado de harina y una vasija con un poquito de aceite. Y no se excusa, pero le dice al profeta: es que no tengo más que esto. Y estaba a punto de cocerlo ya y comérnoslo, porque es lo último para comer con mi hijo y dejarnos morir. Cuando el Señor te pide esto y luego te pide aquello, ¿estás dispuesto a entregárselo? La excusa de la mujer era buena: es poco, no alcanza, es solo para mí. Y ni siquiera es para mí, es para mi hijo y para mí. Estaba justificado que su hijo dependía de ella. Cuando el Señor te pide que vayas todos los domingos a la iglesia, cuando el Señor te dice pero tienes tiempo para invertirlo buscando mi presencia, pero tienes tiempo para ofrecerte en tu congregación a hacer algo más que solo asistir, y el Señor te pide, o dices: voy a aportar con esto. Está bien, dice: Señor, pero también quiero que aportes con esto otro. Y uno dice: pero es que parece que no me va a alcanzar, tengo esto y aquello. Déjeme decirle que si usted pone lo poco que tiene en las manos del Señor, el Señor lo convertirá en lo mucho que usted tendrá. Porque el Señor no le pide lo que usted no tiene. Dígale al hermano que tiene al lado: no hay excusas. Porque el Señor no le estaba pidiendo lo que no tenía. Aunque era poco, tenía. No tengo mucho tiempo, pero tienes tiempo. La mujer le contesta esto al profeta, y el profeta le dice: no temas. El Señor te dice en esta mañana: no temas. Conozco tu condición, sé lo que tienes, sé lo que necesitas. No temas. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Él lo conoce todo. Él no te abandonó, Él no dejó de mirarte. El Señor sabe lo que vivimos, aunque ni siquiera el que está a nuestro lado lo sepa. Él conoce aún los deseos más profundos de nuestro corazón. Él los conoce y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Le dice: no temas, ve y haz como has dicho, pero primero me traes a mí. Usted tiene. Mire que a nosotros nos gusta que llegue el profeta y diga: te voy a bendecir, te voy a prosperar. Veo autos nuevos, casas nuevas, trabajos nuevos. Vas a ser el jefe, vas a ser el dueño, el CEO, vas a ser. Nos encanta que nos diga así. Y nos levantamos y corremos sin escuchar lo siguiente que dice el Señor. El Señor le dice: no temas, pero dame primero. Diga prioridad. Diga primero. El Señor estaba enseñando que no depende solo de la palabra soltada, sino depende de que pongamos al Señor en primer lugar.
depende de que pongamos al Señor en primer lugar. Y Él se encargará de las dificultades que estés atravesando. Él multiplicará lo poco que tienes. Él cambiará lo que era un plan de muerte por un plan de vida. La mujer tenía planeado comer y morir, pero el Señor lo transformó en comer y vivir. El Señor es un experto en cambiar lamento en baile, en llenarnos de gozo y de alegría. El Señor es un experto en traer lo que era para muerte a vida. El Señor es un experto en traer gozo, en traer alegría, en convertir lo escaso en abundante. Solamente pongamos a Él en primer lugar. Pongámoslo a Él en primer lugar. Démosle a Él lo primero. Que sea Él nuestra primicia. En darle a Él lo primero es un mandamiento. Es un mandamiento que demuestra que nosotros estamos poniendo toda nuestra confianza en Él. ¿Cuántos dicen aleluya? La silla del profeta o la silla de la viuda, ambos en el horno del refinamiento de Sarepta. Yo sé que aquí hay gente que entiende de lo que el Señor está hablando, y lo entiende porque lo ha vivido o lo vive en carne propia. Yo recuerdo un tiempo cuando tenía un buen trabajo. Yo trabajaba muy bien, vivía bien. Vivía tan bien que empecé a soñar y a tener casa propia y todas esas cosas que uno anhela y quiere y sueña para sí, para su cónyuge, para sus hijos. Me estaba yendo tan bien, pero de pronto se cortó aquel tan bien que me estaba yendo, porque a mí y a todos los que trabajábamos ahí nos agradecieron por el trabajo y nos dijeron hasta luego de un día para otro. El último mes de febrero, el último día de febrero, llegan con el notario una carta para que firmemos en agradecimiento al buen servicio prestado y hasta luego. Y yo miro la carta y le miro, pero aquí dice excelente servicio y gracias. Sí, pero ya no más. ¿Y mañana qué hago? No viene. Y yo pensaba que eso era lo mejor que yo podía estar. Pero luego entiendo que era solo el arroyo de Querit. Era solo los cuervos dándome en la mañana y en la tarde. Era solo un hilo de agua que pasaba. Pero lindo fuera que uno pase del arroyo directo a la abundancia, ¿no? Así uno diría, vas Querit, nada que ver, ahora estoy feliz aquí, no sé dónde. Pero uno tiene que atravesar el horno de refinamiento de Sarepta. Yo ya era pastor, ya yo tendría que ser intocable, ¿no? Que no me pasen esas cosas. Pero me quitan la fuente de provisión buena que tenía. Mi hijo se enferma con una enfermedad que necesitaba mucho dinero para poderlo mantener con vida. Y yo miraba al cielo y miraba a los lados y pensaba en toda la gente rica que uno se imagina que tiene cerca, ¿no? Los parientes. Y nada. Y tiene que pasar el tiempo para que uno se dé cuenta de que aquello fue permitido por el Señor, que Él tenía algo mayor para nosotros,
que Él nos enseñaba a través de aquello a alzar realmente nuestros ojos y reconocer que solo de Él viene nuestro sustento. Quitarnos del lugar de comodidad donde pensábamos que estábamos bien, porque allí no estábamos bien. Solo estamos bien cuando alzamos nuestros ojos al Señor, y entonces Él puede convertir lo que nos parecía mucho en mucho más. Teniendo la bendición de no solo tener los recursos y la seguridad financiera, sino que teniendo la seguridad de tenerlo a Él, de reconocer que es Él lo primero, Él es el centro, Él es lo más importante. Todo depende de Él, no depende de tus habilidades, porque de un día al otro te pueden agradecer y decirte hasta luego. No depende de los recursos que tengas guardados, porque de un día al otro pueden cambiar todos los sistemas del planeta y lo que te parecía mucho termine siendo nada. Solamente dependemos de Él. Aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar, y lo que te parece escaso será muchísimo en las manos de Él. En las manos de Él no hay escasez. Ella respondió, 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuche bien esto del verso 14. Elías cargaba algo tan poderoso como aquella frase que dijo: el cielo no derramará más agua hasta que yo vuelva a decir. Eso que él cargaba no era algo que nacía de él, sino que era algo puesto por Dios en él. Y usted tiene que entender que cuando usted tiene una palabra puesta por el Señor, usted carga un poder en sí para ser liberado. El hombre pudo decirle a la viuda, a pesar de que ella no tenía absolutamente nada, su destino era de muerte, ese día ella y su hijo morirían. Era tan escasa que lo único que podía contar eran los leños que recogía. Tengo 2 leños nada más. Cuando usted llega a ese extremo que no tiene nada para contar más que contar cosas, es que realmente ella estaba en su último día. Pero Elías traía algo puesto por el Señor para ser soltado sobre esa mujer. Y es lo que está escrito en el verso 14. Dice: Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida. El 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Yo no sé si alguien puede apoderarse de esta palabra en esta mañana, en este día. Porque Jehová Dios, no el profeta Elías, no el pastor David, no nadie en absoluto, sino que Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que vuelva a llover sobre esta tierra. Puede hablarse de crisis financiera, puede hablarse de crisis familiar, puede hablarse de la crisis que sea, pero si tienes una palabra del Señor que te dice: no temas, porque la poca harina en tu vasija
no va a escasear. Y escuche, y el aceite en la vasija ni siquiera va a mermar todo el tiempo que dure esta crisis. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Tus finanzas están en mis manos, tu matrimonio está en mis manos, tu hijo está en mis manos. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, porque el Señor es el que dice que la harina no escaseará en la tinaja y el aceite no disminuirá en la vasija, sin importar el tiempo que dure esta crisis. Cuando usted y yo entendemos que aunque estemos en crisis, del tipo que sea, estando en las manos del Señor, nunca nos faltará nada, podremos atravesar las crisis confiados. Pero dura mucho tiempo. No importa el tiempo que dure. El Señor es un Dios de procesos. Es un Dios de paso a paso. Es un Dios capaz de meter en el horno del refinamiento a una viuda o a un profeta. Nos gustaría que el Señor nos diga, nos dé el mapa completo, pero no nos los muestra. Nos muestra el siguiente giro y tenemos que estar atentos a su voz para escuchar lo que sigue y no terminar perdidos. Primero dame un vaso de agua. Ahora tráeme un pedazo de pan. Ahora no temas, porque ni la harina ni el aceite te van a faltar en medio de esta crisis. Sin importar el tiempo que dure, hasta que llueva, hasta que todo se normalice, hasta que todo se tranquilice, estarás en manos del Señor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Diga obediencia. ¿Qué si la mujer decía, no, este hombre está mal? ¿Cómo le voy a dar a él lo que es para mi hijo? Este hombre está mal. Yo creo que ninguno aquí se aplazaría, ¿no? Ninguno le diría al siervo del Señor, ¿y vos estás tuco? Andad pues buscar agua vos, no me ves buscando palos. Ninguno de nosotros sería capaz de hacer eso. Ella obedeció, a pesar de su circunstancia. Ella obedeció. Ella puso su confianza en la palabra que el Señor le acababa de decir. Yo sé que esta sala está llena de personas que cargan promesas del Señor en sí. Yo oro para que el Señor te las recuerde a diario, para que el Señor te haga recuerdo de aquellas palabras que han sido soltadas sobre tu vida, aquellas promesas que el Señor ha soltado a través de unos o a través de otros. Son palabras de bendición capaces de mantenerte en pie el tiempo que dure la escasez, el tiempo que dure la crisis. Oro al Señor para que te las traiga a memoria, para que fortalezca tu fe, para que seas capaz de permanecer firme, confiando en que el Señor sigue en control de absolutamente todo. Aunque el plan hubiese sido de muerte, se convierte en un plan de vida a causa de la palabra del Señor, a causa de obedecer a su palabra, a causa de ponerlo a Él en primer lugar. Cuán bendecidos somos de haber conocido al Señor. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí usted ve un milagro del Señor, porque era imposible que lo que estaba proyectado para una última comida se vuelva en una comida de muchos años para muchas personas. No sé qué es lo que usted tiene, pero si usted lo pone en las manos del Señor,
le aseguro que le va a durar hasta que la cosa se tranquilice, hasta que la situación cambie. Va a ser más que suficiente. Lo que era escaso en las manos del Señor se va a convertir en abundante. Lo que parecía a punto de romperse va a permanecer, va a perdurar, va a terminar siendo de bendición no solo para ti, sino para los tuyos. Porque aquí dice que comieron el profeta, ella, el hijo y los de su casa por mucho tiempo. Aleluya. El Señor es el centro. Él es el centro. El 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Ahí andábamos nosotros con la pastora mirando de un lado al otro y nos habíamos embarcado en tener casa propia. Y había sido que hay que pagarla. Y cuando el arroyo se secó, ¿cómo haces para pagar? Y yo tenía una consulta y corría, no al banco a pagar, a la farmacia a comprar los remedios, confiando en que si yo continuaba de la mano del Señor, todo iba a cambiar. Yo pude haber dicho ese día, o pudimos haber dicho con la pastora ese día: ¿cómo vamos a seguir pastoreando en esta condición? ¿De dónde vamos a sacar tiempo para buscar medicamentos, buscar los pagos del banco y encima llevar adelante la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero decidimos confiar en el Señor y creer de que a Él no lo tomó por sorpresa absolutamente nada. Y hoy vengo a decirte lo mismo en esta mañana. El Señor no ha sido sorprendido por lo que te está sucediendo. Nada más está sacándote de lo que era un arroyo para llevarte a un río de abundancia, para llevarte al río del cual fluyen aguas para vida eterna. Que lo que atraviesas hoy es solo parte del horno en Sarepta, el refinamiento del Señor por amor a ti. Y la mujer y el profeta tienen que atravesar algo más. El hijo se enferma y queda sin aliento en él. Y la mujer reclama al profeta: a esto viniste, a esto viniste, a recordarme mis pecados, porque era sabido que si había enfermedad era porque Dios la enviaba a causa del pecado de alguien. A esto has venido, le dice la viuda, a recordarme mis iniquidades, a quitarme a mi hijo. Y la viuda sufre y el profeta sufre. Y agarra el profeta al niño, lo pone en su regazo, lo lleva a su habitación, lo tiende sobre la cama y clama al Señor. Se recuesta 3 veces sobre el niño y clama al Señor, diciéndole: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Elías toma al niño y se lo entrega a la madre. Y la madre dice en el 24: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El Señor es experto en volver cualquier situación de muerte a vida, sin importar el diagnóstico que tenga tu ser querido. La palabra soltada de la boca del Señor puede cambiar lo que era para muerte en algo que es para vida. Puede cambiar algo que era una maldición en algo que se convertirá en una bendición y un testimonio para todos los que conozcan la historia. La mujer que al principio se dirigía a Elías como tu Dios, termina diciendo: ahora conozco que tú eres siervo de Dios. La mujer reconoce que Jehová es el Dios, que no es solamente el Dios de los judíos o de los israelitas, sino que Jehová es el Dios del universo, el único Dios con mayúscula, el Dios de todos nosotros, los que creemos y los que no creen. Sigue siendo Dios. La mujer encuentra al profeta en la puerta. Bendito día en que la mujer se encuentra con el profeta en la puerta. El día en que ella iba a morir se convierte en el día en el que su circunstancia es totalmente cambiada. Yo no sé si tú llegaste al día ese en que dices: ya no, parece que hasta aquí llegamos. Pero quiero asegurarte que de la mano del Señor, lo que parece el último día se convierte en el nuevo día, el día de los nuevos comienzos, el día de las nuevas oportunidades, el día nuevo del Señor. Se encuentran en la puerta. El profeta llega, la mujer está allí buscando. Y cuando menciona ahí la palabra la puerta, viene a mi mente la puerta de los israelitas en Egipto, aquellos postes y dinteles manchados de sangre, de la sangre del cordero. Puerta por la que un día entran los israelitas como esclavos, pero al día siguiente salen como libres. Y esa puerta, los postes y el dintel manchados de sangre son figura de la cruz de Jesucristo, manchada con la sangre del Cordero, nuestra Pascua, nuestro Cordero, Jesucristo, nuestro Señor. Y la cruz es una puerta. Pero ¿cómo paso por ella, pastor? No es una puerta por la que usted pasa para salir a otro lugar, sino que es un portal a través del cual usted puede atravesar a una nueva vida. La oportunidad de aceptar la cruz del Señor, la obra preciosa de Jesucristo en la cruz, nos cambia la circunstancia, cambia nuestra condición, nos hace atravesar de muerte a vida, nos lleva de lo que era nuestro último momento a nuestro nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo Jesús, donde todas las cosas viejas pasaron y todas son vueltas nuevas. Por eso es que usted y yo somos bendecidos al haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, al haber aceptado cambiar de vida y empezar a vivir la vida que el Señor marcó para nosotros. Dejar todo aquello atrás y empezar de nuevo, esta vez conforme a la voluntad del Señor. Por eso yo quiero aprovechar en esta mañana, en este día, para quienes miran ahí el video,
y animarlo a que usted se haga con la bendición del Señor, a que usted atraviese por este portal, la cruz del Señor, para cambiar su vieja manera de vivir y empezar a vivir una nueva vida. Si usted está aquí por primera vez o escucha un mensaje por primera vez, yo quiero pedirle que usted ore conmigo, aceptando la obra preciosa del Señor Jesús para atravesar a través de su cruz. Señor Padre amado, le doy gracias por haberme traído hasta este mensaje. Le doy gracias, Señor, por hablar a mi vida, por hablar a mi corazón, por mostrarme, Señor, mi condición, pero por sobre todo por mostrarme lo nuevo que tiene para mí. Señor, en este día abro mi corazón y lo reconozco como el Hijo de Dios, Jesucristo. Le doy gracias por entrar en mi vida y convertirse en el centro de mi vida, en lo primero en mi vida. Le doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? ¿Por qué no nos ponemos en pie y adoramos al Señor? De mi vida sé Jesús.